Buenas tardes, mi nombre es Maritza Velasco. Soy docente e investigadora de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio con la responsabilidad de coordinar un área de formación de la educación de jóvenes, adultos y adultas y de desarrollo institucional bolivariano. Saludos extraordinarios, grandotes, con la fuerza de acá del Estado Bolívar a todas y todos los compañeros que nos escuchan en esta tarde. Realmente estas primeras jornadas de investigación e innovación de las que nosotros estamos formando parte en todo el territorio nacional son como el resultado de una síntesis apretada, grandota, que nos ha ocurrido desde el año 19, desde el 2019 hasta esta fecha. Me toca a mí en este momento conversar con ustedes sobre, vamos a decir, los elementos que para mí son de importancia capital en lo que es nuestra Universidad Nacional Experimental del Magisterio. Esos elementos son la investigación educativa, la transformación de la práctica pedagógica y la comunalización de la educación. En este trabajo que presento, que no es una investigación concluida, he hecho 3 reflexiones importantes sobre cada uno de esos aspectos. Puedo indicar que no es sencillo conversar de los 3 temas y la tendencia que todos tenemos a amalgamar procesos importantes, integradores, que también es importante en el pensar de todas y todos los docentes e investigadores de nuestro país y de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio nos puedan ayudar a tener una idea de cómo es ese proceso investigativo desde nosotros, desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. Todos nosotros, eso me incluye porque soy docente investigadora, fundamentalmente, siempre me gusta más el hecho de ser maestra, de ser docente, que estar como desde la parte de afuera. Siempre me involucro en cada uno de esos procesos. Pero es importante para que todos y todos podamos tener claro que esos 3 aspectos, la investigación educativa, la transformación de la práctica pedagógica y la comunalización de la educación, son como tres pilares, 3 fuerzas que nos dan un determinado motor, una dinámica, un proceso de dialéctica apretada y apresurada que en estos tiempos tan, vamos a decir, que de manera extraordinaria han ocurrido en nuestra patria, nos tiene a todos empeñados en que los esfuerzos cada vez sean mejores. Paso a dar lectura a la parte que corresponde, vamos a decir, al resumen, de manera de que tengamos todas y todos en el país, quienes nos están escuchando, desde el Estado Bolívar para todos ustedes, este resumen que a mí me parece importante, que da visos de lo que nos ocurre en este tiempo. La creación de una universidad del magisterio venezolano representa un proceso de grandes desafíos, sobremanera si esta nueva institución, desde los principios y fundamentos explícitos en el documento rector, señala que su propósito primordial es la formación permanente del personal docente activo en nuestras instituciones educativas. Y sus enfoques investigativos son el análisis sociocrítico de los procesos educativos y lo geohistórico como referencia a la pertinencia social que tienen sus planes, programas y proyectos. Es así como en un corto periodo de tiempo, demostrado con las actividades realizadas desde la puesta en marcha en el año 2019 de nuestra universidad, son permanentemente los llamados a concentrar esfuerzos en producir una transformación de esa práctica y desarrollar en los espacios geográficos donde están las instituciones educativas la manera de hacer, de demostrar esa transformación, que convirtiéndonos estos espacios en un contexto lugarizado del territorio nacional en la estrecha relación con la vida comunal de cada espacio geográfico, como objetivo real de la universidad al proceso de comunalización, que es uno también de sus principios de la educación, en el cual avanzamos con la complejidad del bloqueo económico y financiero al país que afecta a todas las instituciones
la situación pandémica y la afectación de los trabajadores de la enseñanza por la realidad del país, lo cual obligó a la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson con mayor fuerza, con el encargo fundamental de su creación en este tiempo, que era nuestro proceso de transformación. Evidentemente, cuando digo esto es porque quiero señalar que nacemos, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio nace en un momento que no es solamente histórico para la patria, porque por primera vez se profundizó, por primera vez vivimos una cosa como esto en estos 3 últimos años, que es la profundización de un asedio, de un bloqueo criminal contra la patria. Un bloqueo que nos ha llevado a tener muchísimas cosas, pero no solo como bloqueo, en lo económico, en lo financiero, la devaluación de nuestra moneda, toda una serie de circunstancias que nos han ocurrido, sino también que hemos pasado también en estos tiempos con menor grado con una cantidad de situaciones como saboteos, como guarimbas, como ataques a la hidroeléctrica Guri, en el caso de acá del estado Bolívar, y algunos otros aspectos que van como atacando las fuerzas esas que tenemos nosotros como venezolanos y venezolanas para poder dar respuesta a todos los acontecimientos que nos ocurren. Sobremanera al sector del magisterio que se vio golpeado, por ejemplo, con la disminución vio disminuido su ingreso económico para la manutención de su familia. Porque para nadie es un secreto que nosotros que somos docentes, investigadores, activos en las comunidades, sabemos de cuáles son las quejas y cuáles son las problemáticas que a diario viven nuestras maestras y maestros. Continuando, podemos indicar lo siguiente: la primera reflexión que hacemos en materia de investigación educativa se corresponde con lo que llamamos consustanciarnos con el espacio geográfico donde vamos a hacer el proceso investigativo. ¿Por qué digo esto? Generalmente hacemos diagnósticos o hacemos caracterizaciones alejados de lo que es el sentimiento, de lo que es cómo sienten, cómo se realiza el proceso. Y lo hacemos como más desde una caracterización muy fría de cómo es la escuela, de cómo es una cancha, de cómo es el proceso en la calle, cómo es en la comunidad, pero sin como adentrarnos y apropiarnos de lo que es ese consustanciarnos, con lo que es ese adverbio consustanciarse, ¿verdad? Porque necesitamos que cada uno de nosotros, docentes e investigadores, podamos hacer eso. Y esa caracterización de consustanciarnos con lo que es el espacio geográfico donde realizamos, nos va a llevar a un elemento muy importante que más adelante lo vamos a trabajar en la comunalización. Si no hacemos esto, vamos a tener unas caracterizaciones y unos diagnósticos que son más de lo mismo y se convierten en algo que no quiere la universidad. Uno puede desde la misma escuela, desde el mismo estadio deportivo, desde la misma comunidad, desde el mismo mirador, tener 3 miradas diferentes, si somos maestros y maestros que estamos consustanciados con esa práctica y con ese espacio, cada uno va a describir y cada uno va a explicar esa caracterización o ese diagnóstico de una manera distinta, porque cada uno va a tener unas percepciones y va a tener una manera de mirar la realidad y cómo es el proceso de transformación con las relaciones que tiene en su entorno. Es importantísimo entonces que en materia de lo que sería la investigación educativa hagamos una parte en cuanto a eso. Vamos a decir, la segunda reflexión tiene que ver con la praxis pedagógica. Fíjense que yo hablo de amalgamar, o sea, cada una de lo que llamamos reflexiones que estoy haciendo, que dije que eran inacabadas, nos conduce a este otro segundo momento, una reflexión en cuanto a lo que es la praxis pedagógica y la praxis social. La praxis pedagógica y la praxis social no se separan. Cuando nosotros somos maestros y maestros, estamos imbuidos como docentes de una práctica pedagógica que es cuando estamos en el aula, cuando estamos en el espacio, que en el caso de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio es un espacio multiforme. Yo puedo estar en una cancha, yo puedo estar en una asamblea con vecinos y estoy en una clase de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio. Lo que quiero decir con esto es que en esa praxis que nosotros hagamos, nosotros de esa praxis, ¿verdad?, emerge una teoría, que no es una teoría que la inventaron otros, sino que en la medida en que nosotros hagamos reflexión, acción, reflexión sobre esa práctica pedagógica, nosotros podemos tener nuevas teorías
nuevos conocimientos a través de una sistematización profunda que hagamos del hecho o del objeto que estamos investigando. Es necesario que en esa práctica pedagógica, que no es que lo digo yo, revisemos qué dice, por ejemplo, Freire sobre la práctica pedagógica, qué dice Luis Vigo sobre la práctica pedagógica, qué dice Aristóbulo Turi sobre la práctica pedagógica, qué dice Luis Beltrán Prieto Figueroa sobre la práctica pedagógica. Es decir, que nosotros tenemos pensadores de la talla de estos hombres y mujeres, maestros latinoamericanos, ¿verdad? Unos ya no los tenemos con nosotros, pero siguen vivos en la presencia de la explicación de lo que es realmente la práctica social y cómo esa práctica social y que nosotros estemos involucrados en ella permite que nos transformemos, pero también permite transformar una realidad. La Universidad Nacional Experimental del Magisterio se vistió de eso, se vistió de procesos transformadores, que no es nada más que nosotros investiguemos para presentar una tesis. Ya dejamos eso atrás. Y en la tercera reflexión tiene que ver con la comunalización de la educación. Esa comunalización no se puede dar sola. Esa comunicación es como decir, es un trabajo mancomunado que nosotros conocemos como edupanismo. Ese edupanismo, ¿verdad? De la mano del profesor Armando Rojas, quien nos ha estado en todo este tiempo, desde el proceso del Viceministerio de Comunalización, formando, dándonos elementos, organizándonos, para que todos podamos entender qué es el edupanismo. Eso tiene, por ejemplo, 3 elementos fundamentales, que es el espacio, que es la escuela y que es la sociedad. Es ese, espacio, sociedad, escuela. Escuela, sociedad, espacio. De manera que nosotros tenemos unos elementos que están imbuidos en una situación de comunalización. Para poder atender el edupanismo, nosotros tenemos una expresión dentro del mismo documento rector de la universidad, que es convertir a toda la patria en una escuela. Yo hablaba que tanto la escuela como la universidad son espacios multiformes, en donde nosotros podemos decir que estamos en la universidad, cuando yo, por ejemplo, estuve trabajando con un barrio en donde íbamos a hacerle su cartografía. Yo en ese momento era universidad, pero era también una persona que visitaba el barrio, una persona que estaba dando orientación, una persona que estaba dándole un taller sobre lo que era comunicación alternativa. Eso en ese instante se convierte, ¿verdad?, en un proceso de comunalización de la educación. No es tan sencillo, no es fácil, no podemos, porque si el maestro sigue encerrado, si el director tiene mucho trabajo y sigue encerrado, si desde los CLIC nos seguimos encerrando dentro de las estructuras físicas a donde convocamos a la gente y no salimos en el acompañamiento a la comunidad, la comunalización de la educación va a tener algunas debilidades. Esto quiero que esos tres, vamos a decir, reflexiones podamos nosotros profundizarlas en cada uno de nuestros espacios educativos. Concluyendo, podemos decir lo siguiente. La Universidad Nacional Experimental del Magisterio tiene dentro del proceso de investigación educativa, transformación de la práctica pedagógica y comunalización de la educación, un reto y desafío extraordinario para la formación de un sujeto reflexivo de la práctica que cada uno de nosotros despliegue en su hacer como maestro y maestro, que es el motivo incesante de nuestra alma mater. Otro desafío que tiene en materia de investigación es la consustanciación con el espacio geográfico, conociendo desde nuestras realidades cómo se mueve, cómo avanza, cómo se transforma, cómo retrocede, cómo se confronta la vida en cada uno de los espacios donde estamos. Y finalizando, decimos que el Estado Bolívar, con sus innumerables potencialidades y particularidades geográficas, sociales, culturales, es un prodigioso espacio que también enriquece los principios edupanistas y los principios de toda la patria, una escuela. Desde aquí nosotros estamos haciendo el mejor de nuestros esfuerzos. Buenas tardes y gracias.